Y Lucas capítulo 15, ¿verdad? De nuevo, no voy a leer la historia, a lo mejor ustedes conocen esta historia ya. Normalmente, y en nuestras Biblias está como la parábola del hijo pródigo, pero creo que hermanos, el hermano Timothy Keller tiene un libro de esta parábola. Gracias, José. Y él le tituló El Dios pródigo, porque la palabra pródigo habla de alguien derrochador, pero también de alguien que da abundantemente. Y creo que eso es lo que pasa aquí con el Padre, ¿verdad? El Dios pródigo. Entonces, quiero leer, hermanos, desde el versículo 15 en adelante la historia, 15 en adelante. Perdón, bueno, del 16. Dice, este es el hijo menor que se fue y derrochó toda su herencia. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, yo creo que podía yo decir, ahí estaba Josué Guzmán, estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oía la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a orar. Señor, ayúdame de nuevo. Quiero, tú sabes, lo mejor que puedo y lo mejor que intento, presentar una motivación bíblica para la vida cristiana. Señor, en esta historia y en esta parábola no hay un hijo perdido, hay dos hijos perdidos. Uno es un libertino que pidió irrespetuosamente su herencia a su padre y la gastó toda y se fue al mundo, pero entrando en el mundo se arrepintió y regresó. Y el otro, Señor, es otro hijo perdido, que es religioso, que sí está con el Padre, pero que hace todas las cosas por conveniencia y cree en un punto que el Padre le debe. Y Señor, esta historia de nuevo ilustra la tendencia que existe en todos nosotros de alejarnos de ti de alguna u otra manera. Ayúdanos, Señor, y ayúdame, por favor, te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿para quién pronunció esta parábola? Notes, hermanos, que esta parábola es una de 3 parábolas que fueron causadas por la siguiente razón. Dice Lucas 15, 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Hermanos, para los fariseos y escribas era muy ofensivo ver a Jesús comer y beber y platicar y hacer pachanga con los que ellos creían que eran pecadores, traidores. Estos nunca vienen a la iglesia, estos nunca hacen nada bueno, no siguen las normas. Y mira, ahí el Señor comiendo con ellos. Y dice que murmuraba.
Hermanos, el énfasis en las 3 parábolas de Lucas 15 es que se encontró lo que se había perdido. Había una oveja y se encontró. Había una moneda y se encontró. Y había un hijo que se encontró. Y hermanos, la aplicación, el Señor dijo, estas 3 parábolas son y ilustran, ¿verdad?, los pecadores que se arrepienten. Los pecadores que se arrepienten. Y esta tercera parábola tiene su énfasis en el padre que ama y recibe al hijo que se ha arrepentido y regresa. Y hermanos, de nuevo, hermanos, ¿a quiénes representan estos 2 hijos? El Señor pronunció esta parábola pensando en que los fariseos, hermanos, eran ese hijo mayor, ¿verdad? Y por eso le puse Josué Guzmán, porque ese hijo mayor cree que, ¿verdad?, que por hacer bien las cosas, que por ser religioso, que por, ¿verdad?, el Señor le debe. Y cuando el Señor muestra su bondad para con los pecadores, que esto pasaba, hermanos, con los fariseos. Hermanos, en la mente de los fariseos no podía caber que el Señor inmediatamente comiera con pecadores, con publicanos, con prostitutas, y que ellos se arrepintieran y que ahí, pidiendo perdón y arrepintiéndose, quedaban todas sus deudas. No podía en la mente de los fariseos, oiga, cumplirme la ley y que en verdad estén arrepentidos y que se muestren y que cambien. No podía caber en su mente que nada más era pedir perdón y ya. ¿A poco así de sencillo? ¿A poco así? Nada más. Y hermanos, esto es lo que ilustra, ¿verdad? Hermanos, en la mente del hijo mayor no cabía que ya su hermano se había ido, vino, se arrepintió y su papá lo perdonó así. Así nomás. Y no nada más lo perdonó, sino está ahí. Hizo una fiesta. Uy, hermano, yo creo que eso más le ofendió. O sea, ya lo está perdonando y todavía hace una fiesta en lugar de que lo pudiera chambear. Ahora, hermanos, estos 2 hijos representan de nuevo ese tipo de personas que estaban en los tiempos de Jesús. Aquellos, ¿verdad?, de nuevo, que vivían perdidamente, aquellos que se entregaban al pecado, pero también representa a aquellos religiosos, y los 2 están perdidos, pero unos piensan que no, ¿verdad? El hijo mayor es el que piensa, no, al final Dios me tiene que perdonar, al final Dios me tiene que ayudar, ¿por qué? Porque siempre he hecho lo correcto. No es cierto. No es cierto. Ahora, hermanos, ¿cuál es el problema de los 2 hijos? ¿Cuál es el problema de los 2 hijos? Bueno, hermanos, creo que los 2 hijos no entienden qué es la gracia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios, comúnmente sabemos que es un regalo inmerecido. La gracia de Dios, ¿verdad? Pero otro hermano, el hermano Bridges lo menciona así: gracia de Dios es la bendición de Dios a aquellos que merecen su maldición. Déjame repetirlo. La gracia de Dios es la bendición de Dios para aquellos que merecen su maldición. Hermanos, uno pensaría, y este es a veces nuestro corazón malo, cuando uno pensaría que el Padre lo perdonó y que el Padre, ¿verdad?, uno hizo fiesta, uno no está pensando que la gracia de Dios y el ofrecimiento de Dios también tuvo un costo. Nadie está pensando en el Padre. El hijo mayor está pensando en qué, ay, así ya, y luego hizo fiesta, pero no está pensando que la gracia de Dios, hermanos, tuvo un alto costo. El padre iba a tener que absorber, el que él regresara, iba a tener que absorber ¿qué? Pues ya le había dado toda su herencia. Iba a tener que absorber ese gasto, iba a tener que absorber esa pérdida, ¿sí o no? Hermanos, el Señor ofrece gracia y ofrece su perdón porque a Él le costó un precio, hermanos, incalculable. Hermanos, Dios ofrece su gracia por el sacrificio de Cristo. Es al Padre y a Cristo quien le ha costado y la ofrece gratuitamente. Y es lo que a veces no pensamos, hermanos, que Dios ofrece un perdón porque a Él le costó. Hermanos, el hecho que Dios ofrezca perdón y reconciliación es porque Dios Padre azotó a Cristo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Lo azotó. Ahora, hermanos, también, ¿cuál es el problema de estos 2 hombres?
Si pensamos en ese tiempo y en ese siglo, su problema tiene que ver con la ley de Dios. Y dijimos, hermanos, el hijo menor, de nuevo, ilustra a aquellos que quieren vivir su vida a su modo, ¿verdad? Ilustra ese tipo de hijos que no, yo me voy de mi casa de mi padre. ¿Por qué? Porque hay reglas, puras cosas que llegas temprano, no, ahí te vas. Y muchos a lo mejor fueron los que se salieron de esa casa de su padre. ¿Por qué? Porque no quisieron las reglas. Y eso ilustra el hijo menor, ese hijo que no quiere las reglas, que no quiere nada, absolutamente no quiere que le pongan ni horario de entrada, ni horario de salida, que no le digan cuándo hacer sus cosas, nada. Y está en contra de la ley de Dios. Pero ese hijo mayor también tiene un problema con la ley de Dios, porque piensa que cumplirla, Dios le debe algo. Y ese era el problema de los fariseos, ¿se acuerdan, hermanos? En Hechos, miren lo que llegaron a decir. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser ¿qué? Salvos. Y decían: si Cristo nos perdonó, si Cristo nos ayuda, pero tienen que circuncidar. Hermanos, todo lo que añada al evangelio no es verdadero evangelio. Todo lo que añada a la obra de Jesús no es evangelio. No puede ser Jesús plus. No puede ser Jesús más. No, la obra de Jesús, la obra del Señor Jesucristo en el Calvario es completa y suficiente y total. No se le puede añadir nada, nada más. Y esto era el problema de los fariseos. Mira aquí, por favor, más adelante dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, y mire sus palabras: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Para los judíos, el que los creyentes gentiles, hermanos, y quiero que entienda esto, los gentiles de aquel tiempo eran paganos que adoraban a un montón de dioses, ¿verdad? Desde los más sofisticados hasta los más extraños, y tenían prácticas y rituales y estaban acostumbrados. Para ellos, que alguien fuera salvo, tenía que inmediatamente dar pistas y muestras. No, para ser salvo tiene que circuncidarse y tiene que guardar. Y le añadieron al evangelio, hermanos. Ahora, mire por favor cuál es la respuesta de Pedro. En ese mismo pasaje, Hechos capítulo 15, dice: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los... hermanos, esa frase es genial. ¿Por qué? Porque uno podría decir: pero mira, de seguro ni se arrepintieron. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna, y note aquí, diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndole sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que, mire ahí esa frase: por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Hermanos, de nuevo, piense, para los judíos, y especialmente judíos, que habían estado todo el tiempo en la sinagoga, guardando todas las leyes y teniendo todos los privilegios, y de pronto creen en Cristo y hablan en lenguas. Y luego los gentiles, toda su vida perdida, toda su vida como el hijo pródigo, y de pronto creen y tienen el mismo beneficio, el mismísimo beneficio. Y adivinen qué pensaron: eso es injusto. Ese ha vivido toda su vida en el mundo, perdido, idólatra, y Dios nos da el mismo beneficio. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Ahora, hermanos, mire la respuesta de Pablo. Pablo escribe en Romanos un tratamiento extenso para mostrarnos que el hombre es justificado por la fe. Mire lo que dice aquí: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley.
Hermanos, no tenemos que pagar por nuestros pecados. Hermanos, no sé si usted lo piensa, pero eso es grandioso. No tenemos que pagar por nuestros pecados. Y luego, esto es Romanos 3, y luego en Romanos 4 Pablo utiliza el ejemplo judío. Hermanos, ellos decían, ¿somos hijos de qué? De Abraham. Ah, sí, dice Pablo, déjenme decirles algo. Ahora bien, ¿esta bendición solamente es para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? ¿Cuál bendición? En el contexto del perdón de pecados. Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su... Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Y mira, hermanos, esto le daría en la mera cabezota a los judíos. Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. A ver, ¿cómo? Pues sí, que no leyeron Génesis. Fue salvo en el capítulo 15 y fue circuncidado hasta el capítulo 17. Ahí está. Fue salvo incircunciso. Y luego dice, la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de todos los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Hermanos, y esto, de nuevo, esto es lo que Pablo decía. Ahora también Pablo contesta. Hermanos, acuérdense, entonces, mi pregunta aquí, entonces la ley no sirve para nada, porque podrían decir, si Dios trata a judíos y gentiles igual y ya nada más basta hacer un perdón y ya, entonces la ley no sirve para nada. Pablo dice, hermanos, de la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿A poco la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. Y Pablo introduce el verdadero enemigo que se llama el pecado. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Hermanos, el problema del hijo menor y el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo no es la ley. No es que el hijo mayor está bien por guardar los mandatos y el hijo menor está mal por no. Es porque no entienden que el problema es el pecado, la naturaleza pecaminosa. Hermanos, la naturaleza pecaminosa es nuestro principal enemigo. Porque de nuevo, o nos hace libertinos o nos hace religiosos. Pero esa es la naturaleza pecaminosa. Y dice Pablo aquí, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Porque la naturaleza pecaminosa también es religiosa. Es lo que pasó con el hijo mayor, que pensaba que Dios le debía y que al final Dios tenía que aceptarlo. ¿Por qué? Porque yo he guardado toditito. Hermanos, el problema estaba en la naturaleza pecaminosa. Y entonces, hermanos, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para esos dos hijos perdidos? ¿Y cuál es la solución para nosotros? ¿Y cuál es la solución para esa tendencia? Hermanos, amén. Jesús es la solución. Ahora, ahí voy, hermana Pati, ahí voy, porque tengo, sí, ahí voy. Hermanos, aquí está, Jesús es la solución. Déjenme comenzar. El escritor de Hebreos dice, pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es mucho superior al antiguo, porque Él es mediadora a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. Ahora, hermanos, mira aquí, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos, hermanos, no era defecto en la ley y no era defecto en el pacto. El defectuoso o los defectuosos eran ¿quién? El pueblo era el defectuoso. ¿Por qué? Porque el pueblo era el que no podía obedecer.
El pueblo era el que tenía la tendencia siempre a fallar y a romper. Por eso Dios trajo un mejor pacto. Y se acuerdan, miren hermanos, que es una de las características del pacto. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, ¿cuál es la solución? La solución es Jesús. Hermanos, el nuevo pacto iba a poner las leyes en el corazón y escribirlas en la mente. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles leyes? Las leyes que había dado. Bueno, todas las leyes. Ahora, de nuevo, ¿cuál es la solución? Ahora déjeme añadir esto. ¿Cuál es la solución? Pablo enfatiza nuestra unión con Cristo. Hermanos, Cristo es la solución. Cristo es la solución. Él es la solución. Mire por favor lo que dice Pablo. Porque si fuimos plantados, dice Romanos 6. Me gusta esta palabra, injertados orgánicamente juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, o también podemos traducir, para que pierda su poder. Hermanos, la única manera de ir contra la naturaleza pecaminosa, que es libertina como el hijo menor o religiosa como el hijo mayor, es nuestra unión con Jesús. Esa es la única manera. ¿Cómo podemos ir contra? Y de nuevo, cada quien tiene su tendencia. Yo dije, yo soy como el hijo mayor. Yo tiendo a la religiosidad. A lo mejor usted no, usted tiende a la libertinaje. No, ¿verdad? Bueno, la solución es Jesús y nuestra unión orgánica con Él. Dice aquí Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, y la solución es Jesús. Él es el mediador de un nuevo pacto. Hermanos, estamos en un nuevo pacto. Por eso, hermanos, nosotros no somos judíos. Hermanos, es necio convertirse a las cosas judías. Es necio, hermanos. Hay iglesias judías mesiánicas que guardan el Shabbat y que quieren guardar las leyes dietéticas. Es necio, porque Dios nos ha dado un mejor pacto. Con mejor pacto. Hermanos, y ese pacto y el cumplimiento de ese pacto viene por la obra del Espíritu Santo. Hermanos, es el Espíritu Santo la clave. Hermanos, cuando uno cree en Jesús, el Espíritu Santo viene a nosotros. Y el Espíritu Santo, hermanos, dice aquí, pondré mis leyes en su mente y en su corazón. ¿A quién va a usar para andar conforme a sus leyes? Al Espíritu Santo. Entonces, entiende aquí, la ley no es el problema. El problema es nuestra naturaleza pecaminosa. Porque cuando uno cree en Jesús, el Espíritu Santo nos va a ayudar a guardar ¿qué? Sus leyes. Ahora, la Biblia es muy enfática para decirnos que las leyes ni dietéticas ni ceremoniales, ¿verdad?, aplican. Pero hay leyes en el Antiguo Testamento que siguen siendo buenas. Buenas, hermanos. Ahora, Pablo lo explica de esta manera en Gálatas. Por lo tanto, hermanos, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no esclavos de nuevo a la ley. Presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para ser justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Hermanos, solamente es por fe y solamente es por la obra de Jesús. Solamente por fe y solamente por la obra de Jesús. Entonces, dice Pablo más adelante en Gálatas, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no. Lo importante es la fe
que se expresa por medio del amor. Hermanos, la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Hermanos, Pablo dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Hermanos, no tenemos que guardar la ley. No tenemos que guardar la ley. Pero adivine qué va a hacer el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Cumplir la ley. No la tenemos que guardar, pero el Espíritu Santo va a obrar conforme a la ley, porque la ley es buena, santa y justa. Ahora, hermanos, ¿por qué decimos eso? Porque en la ley están mandamientos como no cometerás adulterio, como no robarás, como no codiciarás, como, hermanos, esos mandamientos de la santidad, como esos mandamientos de verdad, de ser justos en nuestros tratos, ¿sí o no? Hay muchas cosas que son útiles y aplicables, que el mismo Pablo va a enseñar. Pero no tenemos que. Es lo que quiero que piensen. No tenemos que. Es la obra del Espíritu Santo la que va a ayudarnos a obedecer a Dios. Y luego dice, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre va a haber la tendencia en la iglesia de que, ya ven, no hay que guardar la ley, pues, ¿verdad? Y una vida un poquito más libre, pero va a haber otros más disciplinados. Y dice Pablo, entiendan esto, somos libres, pero usen su libertad para servirse, para amarse, y no para andarse ¿qué? ¿Ya ves? Yo sí puedo hacer esto. Mira, me voy a poner un tatuaje aquí. ¿Verdad? Y mucha gente piensa, hermanos, y de nuevo, yo respeto, yo no sé, que pongan tatuaje. Y hermanos, y ahí está pelea. Hermanos, y ahí está pelea. Hermanos, por favor, y no se sorprendan, porque en la iglesia hay algunos que, ¿verdad? Tengo un primo, hermanos, que está volviendo al Señor y está todo tatuado, ¿verdad? Parece Mapamundi. Lo amo. En verdad lo amo mucho. Y llegó a una iglesia, ¿y sabe cuál fue la cosa más hermosa que le pasó a esta iglesia? Que no lo juzgaron por 15 años. Y le gustó. Porque no lo juzgaron como rey. Ahora yo pienso, hermano, si mi primo hubiera venido aquí, ¿qué hubiera pasado? Ahora, ¿me explico? Porque de nuevo, y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos. Ahora, miren lo que dice este pasaje. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Hermanos, la clave no es estar obsesionado con toda la ley de Dios y todos los mandamientos. Es que estar guiados por el Espíritu. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Porque el Espíritu Santo los va a guiar, no como una obligación, no como un intercambio, sino ¿por qué? Porque esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué papel juega la obediencia y las obras? ¿Qué papel juega la obediencia y las obras? ¿Qué papel? Porque uno pensaría, hermanos, entonces ¿a poco nada más es creer en Cristo y ya pedir perdón y arrepentirse? Sí, nada más. Pero de nuevo, quiero recordarle, eso le costó al Señor Jesús un terrible sufrimiento. Y la razón por que lo puede ofrecer es porque a Él le costó. Pero nada más. Hermanos, nada más. Entonces, ¿qué papel juegan la obediencia y las obras? Bueno, hermanos, proveen una demostración de lo que hay en el corazón. El Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, hermanos, la obediencia y las buenas obras simplemente es una demostración de lo que hay en el corazón, lo que hay en las raíces. Es una demostración, el Señor les dijo, mismo sermón del monte, no todo el que me dice Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, yo no sé si a usted le impacta pero ese versículo es para, hermanos, creo que este versículo hasta es para los pastores. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, no predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, ¿qué papel juegan la obediencia y las obras? Demuestran lo que hay en el corazón. Hermanos, su obediencia y sus buenas obras demuestran lo que hay en su corazón. Hermanos, ¿qué papel juegan también? Proveen seguridad de salvación. Hermanos, la obediencia y las buenas obras nos ayudan a saber si en verdad hemos creído. Dice el hermano Ferguson en su libro, grados altos de seguridad cristiana simplemente no son compatibles con niveles bajos de obediencia. Hermanos, y esto es cierto, lo que quiero decir es, hermanos, cuando no estamos obedeciendo al Señor y caminando con Él, hay muchas dudas si en verdad somos o no sus hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ha diseñado que la obediencia y las obras sean eso, ¿verdad? Para ayudarnos en esa seguridad. Y es por eso, hermanos, miren lo que dice aquí, de nuevo, miren el papel de las buenas obras, dice Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras para que nadie es salvo por obras, es por la gracia y por fe. Ahora, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es el propósito, ya que somos salvos, hermanos, entonces, ¿qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, al que Dios salva y al que Dios perdona, Dios quiere que sea una persona diferente. Al que Dios salva y perdona, lo ha creado para buenas obras, para que viva en ellas. Exactamente. Ahora, hermanos, esto fue el problema de Santiago. ¿Se acuerda que en Santiago había algunos que decían creyentes que eran ricos? Había cristianos ricos. Y cuando venía un cristiano pobre le decían, así pasaba en la iglesia. Hermanos, hubo un tiempo en las iglesias de Inglaterra que las iglesias tenían nombres de las familias, entonces, y si la familia no era, nadie podía aceptar. Ahora, mire, por eso lo que dice Santiago, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? ¿El nada más de aquí para acá? Supóngase que un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho, aliméntate bien. Pero no le dan ni alimento ni ropa, ¿para qué le sirve? Y esto es lo que está diciendo Santiago. Y eso es lo que está diciendo Santiago, hermanos.
Hermanos, aquí estudiamos los miércoles. Juan escribió su primera carta para ayudarnos. Dice primera de Juan: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hermanos, siempre, quiera o no, va a haber esa dudita. Ay, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? Señor, ¿verdad? Cuando yo cierre los ojos aquí, ¿dónde voy a ir? Y Juan escribió esta carta. ¿Y qué son estas cosas? Rapidito. Obediencia a los mandatos de Dios, una vida justa, una vida que no practica y se deleita en el pecado, y una vida que ama al prójimo como resultado de haber nacido de nuevo. Juan dice, estas cosas son las cosas que produce, y por estas cosas tú puedes, dice Juan, yo he escrito estas cosas para que sepan que ¿qué? Vida eterna. La obediencia y las obras son una prueba de ¿qué? De que hemos nacido de nuevo. Son la demostración externa que hemos nacido de nuevo, hermanos. Ahora, hermanos, ¿cuál debe ser la motivación para la obediencia? Que aquí viene el asunto. ¿Cuál debe ser la motivación? ¿Por qué debemos obedecer a Dios? Si la obediencia y las obras son una demostración y no tenemos que guardar la ley, entonces, ¿cuál es la motivación para la obediencia? Amor por su perdón. En Lucas 7, yo creo que usted se recuerda, viene una mujer, están cenando en la casa de Simón, un fariseo. Y llega una mujer, la peor que usted quiera, y se le pone al Señor y llora, y Simón escandalizado. Si supiera qué clase de mujer es, si supiera dónde ha andado, si supiera con cuántos ha estado. O sea, y entonces le dice, a ver, Simón, te voy a poner una comparación. Oye, quiero darte algo. Y mira, había un señor, tenía 2 deudores, uno le debía tanto y uno le debía tanto, y a los 2 les perdonó. ¿A quién crees que amó más? Pues, Señor, al que le perdonó más la deuda. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los he jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ten paz. Hermanos, esa era la costumbre judía. Sí, para eso tenían siervos también. Ahora, hermanos, este es el punto. ¿Qué quiere ilustrar aquí el Señor? No está diciendo que esta mujer consiguió el perdón por lo que hizo, pero esta mujer había demostrado y había ido con Jesús. Hermanos, ¿cuál debe ser la motivación? Amor por su perdón. Y a veces, hermanos, de nuevo, el problema de la iglesia y el problema de nosotros es que creemos que somos buenas personas. Pero, hermanos, ¿cuánto Dios nos perdona cada día? ¿Cuánto Dios nos ha perdonado? ¿Cuánto, hermanos? ¿Cuánto Dios nos ha perdonado? Hermanos, ¿qué debe ser la motivación? Gratitud por sus promesas. Dice Hebreos, ya que estamos recibiendo un reino conmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Dice Pablo, queridos amigos, dados que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Gratitud, hermanos, gratitud. Hermanos, ¿qué más? Amor por su gracia. Amor por su gracia. Hermanos, Pablo aquí nos va a enseñar otro aspecto de la gracia. Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles,
que no soy digno de ser llamado porque persiga la iglesia de Dios. Hermanos, imagínense. Yo creo que Pablo estaba confiado en el perdón de Dios, pero no se le olvidaba en su mente a los cristianos que se echó. Dice Pablo, yo no soy digno de ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que es la gracia de Dios. No lo merezco, a lo mejor ni lo quería, pero es por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Dice, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Dice, antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino que, hermanos, la razón por lo que podemos hacer lo que hacemos es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, hermanos. Dios nos usa no por lo quienes somos. Es por la gracia de Dios. Hermanos, de nuevo, una de las cosas que a mí me pone humilde es que Dios me usa por su gracia. Por su gracia. No por quién soy yo. Yo no merezco estar aquí. Es por su gracia, hermanos. Pablo dice también, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarle a los gentiles acerca de ¿qué? Los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Dice el hermano Fergus Bridges, obediencia que fluye de la gratitud. Es obediencia aceptable a Dios y es la única que traerá gozo a nuestros corazones. Hermanos, es esa obediencia agradecida. Dios no quiere que estemos así como muchas veces nuestros hijos. Haz esto. O no sé si usted era de esos, ¿verdad? Yo era de esos, ¿verdad? Que obedecía, pero... O me ponían a lavar trastes y los azotaba, para que no me vuelvan a poner. Esa no es una obediencia correcta, apropiada, gozosa. Hermanos, ahora, ¿cómo podemos obedecerle? ¿Cómo podemos obedecerle? Y esta es la última pregunta, respondiendo a la obra del Espíritu Santo. Hermanos, este pasaje, si usted puede memorizar este pasaje. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor. Ahora, déjenme explicar esta frase, ocupaos en vuestra salvación, no significa trabajen para ser salvos. Lo que está tratando de decir es demostrar las riquezas y bendiciones de la salvación. Esa es la idea de esta frase. Es como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Demuestren. Ahora, hermanos, ¿por qué? Y dice ocupaos. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que nos toca. Pero aquí dice ¿por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, algunos le describen como una responsabilidad dependiente. Hermanos, Dios quiere que nos esforcemos en la vida cristiana y que respondamos en la vida cristiana porque Él es el que va a estar constantemente trabajando en nosotros e incomodándonos. Y hermanos, en verdad, esta obra del Espíritu Santo es una obra genial. Porque aunque de nuevo, hermanos, aunque nadie lo vea, Dios siempre lo ve y Dios siempre trae convicción de pecado. Porque Dios es así. Y Dios siempre va a querer nuestro cambio. Y Dios siempre va a querer y Él va a producir. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Responder a eso y obedecer por lo que Él está poniendo en el corazón. Pablo decía, hermanos, en Colosenses, por lo cual también trabajo, lucho, según la potencia de Él, la cual actúa ¿qué? Pablo decía, yo tengo que echarle ganas, ¿por qué? Por esto, porque Él actúa en mí. Hermanos, y algo que usted va a ver en las cartas de Pablo y en las cartas de Pedro es esto. Dios nos ha dado imperativos divinos, todos sus mandatos.
Dios quiere que vivamos en santidad, que amemos al prójimo, que perdonemos a otros, que prediquemos el Evangelio, que seamos luz del mundo, que sirvamos al Señor. Y algunos ponen sus ojos en esto. Ay, qué difícil la vida cristiana. Puras cosas, puras obligaciones. Pero Dios no quiere que olvidemos que podemos llevar a cabo esto por lo que Él nos ha dado. Somos salvos por gracia, amados incondicionalmente, perdonados y redimidos. Nueva creación, hijos de Dios, tenemos vida eterna. Hermanos, la manera correcta es pensar, ¿por qué podemos y tenemos que hacer esto? Por lo que nos ha dado. Por amor, por gratitud. Hermanos, Dios no nos da un mandamiento sin decirnos antes lo que tenemos en Él. Lo que tenemos en Él. Y esto está, hermanos, en las cartas de Pablo. Esto se lo puedo demostrar en las cartas de Pablo. Primero nos dice todo lo que tenemos en Cristo, todo lo que Dios nos ha hecho. Y después ya nos dice, ándele pues, respondan, sean obedientes, cambien. El hermano Owen, termino con esta cita. John Owen capturó esta responsabilidad dependiente. Dice John Owen, necesitamos considerar nuestra obligación y la gracia de Dios. Ellos usaban esta palabra obligación, hermanos. Eso tiene que ver con todas nuestras responsabilidades. Hermanos, tenemos responsabilidades todos. Le llamamos obligaciones. ¿Les tocó a ustedes esa palabra? Obligaciones. En mi caso sí. Obligaciones. Tenemos obligaciones. Ahora, hermanos, tenemos obligaciones en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con el trabajo, con el mundo. Hermanos, nuestra vida está llena de obligaciones. Y esto es lo que decía John Owen. Nosotros necesitamos considerar nuestra obligación y la gracia de Dios. Algunos separan estas dos cosas como inconsistentes. Si la santidad es nuestra obligación, no hay lugar para la gracia. Si es un efecto de la gracia, no hay un lugar para la obligación. Pero la obligación y la gracia de Dios no se oponen en ningún asunto de la santificación, porque el uno supone del otro. No podemos cumplir nuestra obligación sin la gracia de Dios, su poder habilitador. Ni tampoco Dios nos da su gracia para otro fin que no podamos cumplir correctamente con nuestra obligación. Hermanos, Dios siempre nos dará su gracia, siempre nos dará su gracia para cumplir con nuestras responsabilidades. Él siempre nos habilitará, Él siempre nos ayudará. Y por eso tenemos que responder. Él siempre nos ayudará. Hermanos, si tenemos que criar hijos, Dios nos ayudará. Hermanos, si tenemos que trabajar duro, Dios nos ayudará. A veces uno tiene que trabajarse y esforzarse duro, ¿verdad? Martillar, aplastar, darle más, desvelarse, trabajar duro. Dios nos dará su gracia. Dios nos dará su gracia. Y por eso le llamamos responsabilidad dependiente, porque hay que trabajar duro, pero siempre en dependencia. Y Dios siempre va a estar queriendo cambiarnos. Dios siempre va a querer estar ayudándonos. Siempre, hermanos. Y esa es la manera, hermanos. Y esa es la manera de vivir la vida cristiana. Esa es la manera. Hermanos, no tenemos que estar haciendo cambalaches con Dios. No. Dios no está esperando de nuevo que usted haga todo lo religiosamente para decir, no, lo tenemos en Cristo. Él quiere que le obedezcamos y le sirvamos porque le amamos, porque estamos agradecidos, no porque tenemos que. No porque tenemos que. Y el Espíritu Santo, hermanos, siempre se alineará a las leyes de Dios. Siempre se alineará a las leyes de Dios. Oramos. Señor, gracias te doy. En verdad, esto me ha ayudado mucho a mí. Y quiero que ayude a mis hermanos. Porque queremos vivir con el gozo de Cristo Jesús. Que Señor, porque qué difícil es pensar que tengo que. No, tú no quieres que vivamos con ese yugo. Tú quieres que vivamos con el yugo o con la responsabilidad de que tú vas a obrar y nos vas a dar el querer como el hacer. Y que lo hagamos gozosamente, agradecidamente. Ayúdanos a tener la correcta motivación para vivir para ti, Señor. Por favor, ayúdanos a no
de nuevo, ser como ese hijo menor o ese hijo mayor. Por favor, ayúdanos a tener la correcta motivación para vivir por ti. Por favor, te lo suplico. Bendice a mis hermanos, ayúdales Señor, a capturar esta esencia del Evangelio para vivir en libertad. En libertad. En verdad, Señor, lo necesitamos. Vivir, Señor, con la libertad y la paz de que a Dios no está midiendo mi esfuerzo para agradarle, porque ya me ama, porque ya soy su hijo. Y que, Señor, mi obediencia y mis buenas obras, mi obediencia son un fruto de mi salvación y un fruto de la obra del Espíritu Santo, y no un requisito para que me ame o me bendiga, porque muchas veces me bendice, aunque soy mala persona. Ayúdanos, Señor, por favor. En Cristo Jesús. Amén.